Hola queridos estudiantes, pues vamos a abordar la última parte de nuestro texto sobre las teorías del desarrollo y pues vamos a abordar la última postura que viene en nuestro texto, que es la psicología cognitiva. Para empezar a abordar este tema, lo primero es partir de la idea que tenían los conductistas antes de poder abordar la psicología cognitiva, como para entender la lógica desde donde pues se va haciendo el planteamiento y el posicionamiento de estos teóricos. Y uno tiene que ver con el conductismo. Como habíamos visto en temas anteriores, los conductistas estudiaban pues lo que es el estímulo y la respuesta del organismo. Estímulos, respuestas, reforzadores. Sin embargo, uno de los cuestionamientos que se les realizaban a los conductistas era respecto a las condiciones internas del organismo y los procesos que pasaban en él o en el pensamiento, ¿no?, humano, para poder formular cierta conducta, ¿no? Los conductistas ante esos cuestionamientos siempre sostuvieron que eso no era importante, o que eso, o si lo era, no, no era algo necesario de estudiarse, porque nos metía nuevamente a la psicología en una postura no científica, no positiva, no objetiva, lo que operara, digamos, en lo que es la caja negra. Nos metían en complejidades de estudios que no podían ser objetivados, y que con que se pudieran controlar el ambiente o ciertos estímulos dispuestos para el organismo y modelar la conducta, lo que pasara internamente en el organismo, no era de interés, porque eso nos podía volver a encasillar dentro de la psicología en estudios mentalistas o metafísicos. Entonces dejaron de lado los conductistas este abordaje. Sin embargo, este movimiento de los psicologías cognitivos justamente van a volver su objeto de estudio esa caja negra, ¿no?, lo que ocurre acá en el cerebro. Y coincidentemente en esa época y ante esas limitaciones que se veían en el conductismo y esa necesidad de no obviar los procesos que ocurrían dentro del sistema del organismo, que pudieran dar cuenta y explicar el comportamiento humano y las respuestas diversas que los humanos damos incluso ante un mismo estímulo, es que se dieron a la tarea de estudiar y volver su objeto de estudio esta caja negra, es decir, la mente humana, la cognición humana. Adicionalmente, en esa época emerge todo el desarrollo, o empieza en sus inicios el desarrollo de la cibernética, es decir, las fabricaciones de estas primeras máquinas que trataban de simular el pensamiento. Y esto era la cuestión de las máquinas y la comparación con la mente humana tiene una larga historia. Sin embargo, gracias al desarrollo tecnológico que ha habido a lo largo del siglo XX, es que esta línea de desarrollo de las máquinas que conocemos hoy como cibernética, que podemos ubicar hoy día en todo el campo de la programación, pues ha tenido un grande desarrollo. Pero cuando digo que es anterior, me refiero a que o sea, desde antes ya había en diversos pensadores y autores pues el interés por la construcción de este tipo de máquinas que pudieran de alguna manera compararse con el ser humano. Uno de los referentes que nos pone nuestro autor del Val es René Descartes. Y René Descartes, cuando abordó el problema de mente-cuerpo, él fue un dualista. Él hablaba de que habían conexiones entre la mente y el cuerpo. Y Descartes, en su época, había unas máquinas que llamaban autómatas, que se pusieron muy de moda en Europa, en la Europa de la época de Descartes,
que estaban dispuestos en los jardines, sobre todo pues de familias ricas, en donde las personas al caminar, de repente, bueno, pisaban algún botón, ¿no? Que echaba a andar el mecanismo del autómata y entonces estos se movían y cosas así, y eran la sensación de esa época. Entonces, con esa referencia, Descartes hace una comparación del funcionamiento de estos mecanismos con el del cuerpo humano, ¿no? Cómo funcionamos, cómo está conectado esto llamado mente con, para hacer funcionar esta otra maquinaria llamada cuerpo. Y bueno, la explicación que dio Descartes para su época, la verdad vale mucho la pena eh, revisarla. A mí me parece brillante las deducciones a las que él llega porque son muy cercanas a cómo funciona nuestro organismo. Y estas conexiones, hoy sabemos que pues una de las cuestiones principales de la conexión entre la mente y nuestro cuerpo pues es nuestro sistema nervioso, y a través de los impulsos nerviosos el cerebro pues va mandando diversas órdenes a nuestro cuerpo, y hay una comunicación bidireccional también de las células receptoras, ¿no? Que envían pues información a nuestro cerebro. Descartes pensaba, él le llamaba espíritu animal. O sea, lo que nosotros llamaríamos impulsos nerviosos, Descartes lo va a llamar impulso animal, y hace una descripción justamente como del sistema nervioso, pero nombrado de otra forma, porque pues en ese tiempo todavía no había el desarrollo en la medicina, en la anatomía que tenemos hoy día para conocer cómo funciona, y sin embargo sus deducciones, aunque podrían parecernos muy básicas, a mí me parecen muy brillantes, debido a las limitaciones de su época, ¿no? De lo que se conocía, pero muy acertadas, ¿no? En esencia, describe de manera certera Descartes el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Y de esta conexión del cerebro con nuestro cuerpo. Bueno, por eso decimos que es de una larga data, pero en sí el siglo XX, que ha sido un siglo revolucionario para todo el campo de la ciencia en las diversas áreas, y el desarrollo de la tecnología, que también ha sido increíble como en ninguna otra época de la humanidad, dando grandes saltos y llegando a conocer eh, pues, rincones insospechados, ¿no? Incluso de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, pues ha permitido, ¿no? Que esta psicología cognitiva pues haya, haya tenido y siga teniendo grandes desarrollos y, y construcción de conocimiento increíble sobre cómo opera nuestra mente y cómo podemos trabajarla, ¿no? Entonces inicia por ahí de los años 20, 30, ¿no? Todo este desarrollo de la cibernética y la psicología cognitiva va a ser una comparación entre la mente humana y los sistemas de la cibernética, de las computadoras, de la programación. Hemos desarrollado tanto en este campo que hoy día pues es lo que llamamos la inteligencia artificial. Y cada vez dentro del campo de la cibernética se puede hacer una simulación de la vida humana cada vez más cercana. Las máquinas aprenden, incorporan nuevos conocimientos, y películas como la de Yo Robot eh, estamos cerca de alcanzar, ¿no? Estamos cerca de volver realidad aquello que en la ficción algún día estuvo. Y realmente, pues, esta rama de la ingeniería, combinada con el trabajo de psicólogos, de neurólogos, que han estudiado y que estudian el cerebro humano y su funcionamiento, y que lo buscan reconstruir ahora a partir de máquinas cibernéticas, de programas, de chips, cada vez nos acercamos mucho más, ¿no? A la simulación de la vida humana desde la máquina. Es agigantados los pasos que se han dado en este aspecto. Entonces, nuestro autor nos dice, bueno, no hemos logrado construir una máquina tan compleja como la mente humana. Y es cierto, todavía no tenemos ese alcance, pero estamos muy cerca. Todo el desarrollo que hay en la inteligencia artificial está muy cerca de lograr, ¿no?
generar máquinas que simulen en gran medida el funcionamiento del cerebro humano. Por otro lado, también tenemos un gran desarrollo en todo lo que tiene que ver con las neurociencias, el conocimiento del funcionamiento de nuestro cerebro, la programación de este, que a lo largo del siglo XX pues, ha decantado en distintas ramas, ¿no? Desde aquellas que están más cargadas desde la fisiología, es decir, desde que estudian cómo funciona toda la química cerebral, las redes neuronales, la sinapsis, todo la maravilla, ¿no?, que es nuestro cerebro, hasta aquellos que han desarrollado diversas técnicas para poder programar, ¿no?, la mente humana de cierta forma que le permita pues, resolver dificultades anímicas, emocionales, de una forma pues, más certera. Y me estoy refiriendo a propuestas como la programación neurolingüística, por ejemplo, ¿no? Es una de las líneas que se han decantado, que hoy está vigente, que hay personas profesionales que trabajan, ¿no?, utilizando estas herramientas. Y otras, les decía yo, van más desde la fisiología, desde la colocación de ciertos pues terapias con neurochips, ¿no?, que van dando ciertas descargas que van generando ciertas configuraciones para subsanar ciertas dolencias o ciertas dificultades que se pueden tener. Yo siempre que abordo este tema y conozco los desarrollos los grandes desarrollos que hay en relación al estudio del cerebro humano, y aún con todo lo que todavía se ignora de es increíble y a veces resulta tenebroso. Yo siempre digo, híjole, yo espero que los neuropsicólogos, los neurólogos, no sean como los enanos de Moria, que caben tan profundo en la forma de cómo programar un cerebro humano, que terminemos despertando al demonio del Baldor, ¿no?, o Baldrock, o como se llame. Porque si se logra tener un desarrollo suficiente como para poder programar todas las mentes humanas, eso en las manos equivocadas puede ser muy peligroso, ¿no? Siempre tiene que haber pues mucha ética y mucho respeto a lo que se está haciendo. Siempre tiene que ser con fines de buscar la salud mental de las personas y la salud física, echar mano de ello para el bien. Pero realmente poder controlar la mente humana o controlar las mentes humanas, saberlas exactamente cómo programar, incluso desde antes de nacer, puede ser algo que nos puede resultar muy bueno, muy plausible, pero también un gran riesgo, ¿no? Y bueno, la psicología cognitiva finalmente, por eso hoy día se encuentra también muy relacionada con el conductismo, y han hecho una fusión muy interesante, la psicología cognitivo-conductual, en donde, bueno, se han desarrollado toda una serie pues, de técnicas, ¿no?, que buscan favorecer el desarrollo de los niños y de los jóvenes cuando presentan pues, dificultades que tengan que ver pues, con el aprendizaje, o también dificultades de carácter, dificultades de comportamiento, que permiten a través de estas técnicas generar pues tipo de terapias, ¿no?, que les permitan tener una buena vida y poder resolver o subsanar estas dificultades que se pueden ir teniendo. La psicología cognitiva va a partir, ¿no?, de esta lógica de la mente humana como un sistema que puede ser programado, como un sistema obviamente avanzado del procesamiento de la información, que puede ser programado, que puede ser trabajado de cierta forma para que la gente sea más feliz, ¿no?, y tenga más salud mental. Hay una serie bien interesante que no sé si aún sigue en Netflix, Black Mirror, en donde, bueno, hay por ejemplo, una avanzada de algo que no estamos pues tan lejos, ¿no?, de poder generar, ¿no?, en los cerebros humanos, ciertas programaciones, poder borrar recuerdos, poder crear otros,
Eh, y bueno, repito, en la manipulación de la memoria, por ejemplo, o en el trabajo con esta, solo espero no excavar tan duro, ¿no? En esas áreas y que esto caiga en manos equivocadas, porque poder controlar todo ello y poder programar una mente o generar ciertos pensamientos y eliminar otros y hacer que las personas piensen de cierta forma y de no otra, nos quitaría la humanidad. Nos quitaría, a mi punto de vista, la parte pues esencial que nos hace diferentes, que nos hace nosotros, ¿no? O sea, de alguna forma nuestro cerebro, cada cerebro humano, de cada persona que camina por este planeta, tiene su forma de procesar. Puede ser programable, puede ser manipulable de cierta forma, sí, pero siempre cuidando nunca quitarle la esencia a las personas de quienes son y los hacen ser quienes son, porque si no, pues vamos a ser manufacturados en cadena, ¿no? Y eso, ahí yo creo que perderíamos toda la humanidad que somos, que poseemos. No sé los alcances realmente que se puedan llegar a alcanzar, ¿no? Desde todos estos estudios, porque es una ciencia en construcción, es una ciencia en auge, hay muchísimo desarrollo actualmente dentro de esta línea de la psicología cognitiva, que empezó así como, sí, la equiparación de la mente humana con las computadoras, ¿no? Con los ordenadores, con toda esta cuestión de la informática, la cibernética. Pero hoy día es un avance extraordinario, increíble, fascinante, todo lo que se ha logrado desde esta ciencia. Aunque bueno, no sé si aún quede espacio para esa parte más subjetiva, para la parte que nos hace humanos, para la parte que nos hace esa distinción entre un animal y lo que es un ser humano, ¿no? Aunque los seres humanos seamos animales, pero no es lo mismo. Bueno, hay otros dos apartados en nuestro texto y uno nos lleva a la discusión del hereditarismo y el ambientalismo. Y esto también va relacionado con la psicología cognitiva de una gran forma, porque son preguntas que estamos lejos todavía de poder contestar con todos, como se dice vulgarmente, con todos los pelos de la burra en la mano. Ciertamente tenemos condiciones por herencia como especie que de entrada nos hacen seres humanos. Nos llevan a procesar la información de cierta forma como especie, que nos permite ir encontrando ciertas líneas del desarrollo que de alguna forma están dispuestas de forma natural. Es decir, un bebé cuando nace en desarrollo físico, pues lo primero que va a lograr pues es sostener su cabeza, hablando de la cuestión motriz. Una vez que logra sostener su cabeza, se va fortaleciendo su columna de tal manera que va a ir logrando sentarse. Una vez que el niño logra sentarse, el siguiente paso es lograr incorporarse. Y en este incorporarse, donde va a ir ejercitando las piernas, se va a ir agarrando de los barrotes de la cuna y se va a ir enderezando. También se va a dar el proceso del gateo, de cierta forma natural y no, o sea, son como ciertas condiciones que están dispuestas, pero que no todos los niños hacen por sí mismos o por sí solos. Hay ciertas influencias del ambiente que pueden llevar a que ciertos procesos se aceleren bajo cierto margen de tolerancia. Es decir, hay cosas que por más que queremos acelerar, la misma maduración física del organismo lo impide. Pero hay condiciones que podemos ir generando para irlo favoreciendo, ¿sí? Entonces, y esto tiene que ver con ciertas condiciones que como especie, que como organismos, estamos como predestinados a hacer. Es decir, estamos predestinados a incorporarnos y caminar en dos piernas, estamos predestinados a poder desarrollar un lenguaje, como si tuviéramos esas semillas dispuestas ahí, y el ambiente, ahí es donde juega el ambiente, pues también va a generar ciertas condiciones como regar o exponernos al sol para que esa semilla pueda florecer.
Porque pareciera que es como natural, nadie enseña al niño a poderse sentar o poder empezar a caminar o hablar como tal, ¿no? O sea, de que, a ver, hoy son las 11 del día, entonces ya toca la lección de sentado del niño. O sea, no, se van disponiendo, el ambiente va disponiendo al niño, les van poniendo almohaditas o cosas así, y empieza a interactuar. O sea, el medio que está alrededor del niño. Se tienen casos de niños que han sido abandonados, niños salvajes, ¿no? Que han estado privados del contacto social y que no llegan a ser, dice acá el autor, como adultos normales, ¿no? O sea, no están del... Hay un proceso que llamamos humanización, que con los niños salvajes, ya sea porque fueron abandonados, ¿no? Como el niño Víctor, el niño lobo, ¿no? Que fue abandonado en el bosque. O hay otros casos de personas en Estados Unidos. Por ejemplo, hay el caso de Jane, una chica que como alrededor del año y medio encerraron en un closet y bueno, fue rescatada me parece como a los 17 años por ahí. Eh, Hay atrofias musculares cuando no se ejercitan los músculos. Y bueno, aunque se les dio rehabilitación al niño Víctor o a la señorita Jane, eh, realmente nunca pudieron, por ejemplo, desarrollar un lenguaje en forma, ¿no? Medio lograron darse a entender, pero nunca se logró que pudieran desarrollar realmente el lenguaje como tal de una persona cualquiera que crece sin este tipo de privaciones ambientales. Entonces, bueno, ciertamente, aunque tenemos o nacemos con ciertas capacidades y predisposiciones a desarrollarnos ciertas áreas físicas, del lenguaje, del pensamiento, es cierto o hay evidencia de que el ambiente también juega un rol importante en esta cuestión del desarrollo de un sujeto. Eh, Ahorita hablaba de casos extremos, pero bueno, hay casos no tan extremos como los podemos ver en zonas marginales. O hay estudios, por ejemplo, de cómo van desarrollando, por ejemplo, el lenguaje, los seres humanos, y se tiene evidencias, ¿no? Que en ambientes enriquecidos, es decir, donde las personas que están alrededor del bebé le hablan, le platican, le dicen, o sea, es decir, lo exponen regularmente al lenguaje, mamás parlanchinas o hermanitos, o sea, que le están hablando al niño, incorpora rápidamente o con mayor cantidad de palabras, ¿no? A su lenguaje. Y ambientes más empobrecidos en donde el niño no recibe tanta estimulación, no les hablan tanto, bueno, su lenguaje pues es más limitado, ¿no? Sin embargo, lo desarrollan, ¿sí? O sea, aunque sean ambientes empobrecidos, lo desarrollan. Eh, Todos aprendemos a caminar, ¿no? Aunque no estén los papás ahí, hay ambientes donde sí están las mamás y están ahí con el niñito, o les ponen en las dichosas andaderas, y el niño finalmente aprende a caminar, todos aprendemos a caminar. Sin embargo, bueno, ¿en qué momento lo hacemos? Pues depende, ¿no? Depende de esa estimulación, depende también de cierto ímpetu del organismo, ¿no? A veces dicen, ay, es que hay niños más flojitos o más lentos para ciertas áreas o para ciertos desarrollos, ¿no? Que a veces hay mamás que sí se preocupan mucho, ¿no? Por estas, de que, ay, es que el niño no camina y ya tiene 1 año, 3 meses y no camina, bueno, ¿no? A lo mejor va con el pediatra, con el especialista y preocupadas le dicen, dale chance, o sea, el niño puede caminar hasta el año y medio, ¿cuál es el problema? Y estar dentro de un margen normal, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión a veces también de la naturaleza, de la herencia del organismo, de su propia maduración o su ritmo de maduración, también va determinando de cierta forma el desarrollo. Por otro lado, el ambiente también, si es más favorable, si está enriquecido con distintos estímulos y bueno, pues puede ser que el niño desarrolle más tempranamente, ¿no? Ciertas características, ciertas habilidades, ciertos conocimientos. Pero no quiere decir que aquel que no tiene ese ambiente no lo pueda desarrollar, ¿sí me entienden? Entonces, por eso es la disyuntiva, o sea, hasta dónde el ambiente, o sea, finalmente, aunque el ambiente esté ahí como forzando el desarrollo, finalmente todo lleva su ritmo y lo logran, siempre y cuando también ese ambiente no sea completamente privativo,
como en los casos extremos, como el de la señorita Jane, que estuvo encerrada en el closet. O sea, ahí sí hay una completa privación, ¿no? de estímulos externos, de ambiente, en donde realmente ahí sí vemos, ¿no? la gran incidencia, ¿no? Y bueno, eso por un lado. Otra de las polémicas en la cuestión de la herencia y el ambiente, en la cuestión de la herencia, hablan, por ejemplo, sobre esta cuestión de las redes sociales y marginales, ¿no? Tratando de explicar por qué la gente en zonas marginales pues no desarrolla de repente todas sus capacidades intelectuales, ¿no? Y hay quienes dicen que es una cuestión de herencia genética, o sea, que nacen con esta eh, capacidad, ¿no? O con menor inteligencia. Y los ambientalistas dicen, no es cierto, lo que pasa es que el ambiente en el que se están desarrollando les ofrece menos oportunidades para poder desarrollarse, y no es una cuestión de que tengan una menor inteligencia, ¿no? Entonces han estado estas posturas en disyuntiva. Lo que hoy sabemos es que es mucho más complejo, porque no solamente es la cuestión de la genética, y no solo es la cuestión del ambiente, o sea, en la cuestión de la exposición a estímulos. Para mí una cuestión sumamente importante es la nutrición. O sea, el acceso a la diversidad también de alimentos, ¿no? Y la privación del acceso de una buena alimentación. O sea, hay mucha desnutrición. Y nuestro cerebro, al final del día, es un órgano, ¿no? Es un órgano que, igual que una planta, pues si medio la riego y medio la pongo al sol, pues medio se desarrolla, ¿no? Y no tiene que ver con la naturaleza en sí misma. Yo estoy plenamente convencida que cada humano que nace en este mundo tiene una gran capacidad intelectual. Salvo a lo mejor que estemos hablando de alguna persona que nace con una condición de alguna discapacidad intelectual derivada de un síndrome, derivada de un teratógeno, o sea, donde hay un daño neurológico, y aún así aprenden, y aún así pueden tener un buen desarrollo si también se les estimula y se les brindan también, pues, herramientas que favorezcan, ¿no? Ese desarrollo. Que a lo mejor ciertamente no va a tener las mismas posibilidades que va a tener un cerebro que no tiene ningún daño o ninguna malformación o ninguna deficiencia. Pero más allá, o sea, si estamos hablando de personas que nacen con sus capacidades intactas, aunque nazcan en familias muy pobres, en zonas marginales, pues tienen toda la capacidad de poder desarrollarse. Ciertamente nacen en un ambiente que va a ser un reto, porque simplemente desde la alimentación, pues claro que ahí no va a ser tan favorable. Sin embargo, bueno, siempre nuestro cuerpo es tan maravilloso que claro que pueden desarrollarse, claro que pueden lograr, y hay ejemplos en el mundo y en la historia de la humanidad de personas que han nacido en estas condiciones y logran grandes cosas, ¿no? Hay genios que han salido de este tipo de poblaciones, ¿no? Entonces, hay ni herencia, ni ambiente, ¿o qué? ¿No? O sea, porque a lo mejor la herencia genética, pues se pensaría que no fue la más favorable. El ambiente tampoco, no ha sido un ambiente favorable, y sin embargo han salido personas brillantes de estas poblaciones. Así que los dos tienen la razón y ninguno al mismo tiempo, ¿no? Hay algo más. Yo le apuesto a que siempre hay algo más, ¿no? Y que el potencial de cada ser humano es inmenso. Y podemos tener las grandes barreras y dificultades en la vida, pero cuando se tiene este ímpetu interno para salir adelante, cuando hoy día existe este término, ¿no? Que le llaman resiliencia, cuando ese chip lo trae dentro un sujeto resiliente, ni ambiente ni herencia. El humano es tan maravilloso que yo creo que desborda ambas posturas, ¿no? Hay algo más, algo a lo mejor más existencialista, ¿no? Algo más filosófico. Pero bueno,
finalmente, nuestro último apartado, ¿no? El hombre preprogramado, ¿no? Que ciertamente pues nos pone o nos dispone de cierta manera para relacionarnos con el mundo, para hacernos seres humanos. Hay ciertas condiciones naturales que nos permiten la supervivencia. Eso lo sabemos. Los niños, los bebés, tienen ciertas características físicas que nos hacen que nos conmuevan. Y no solamente esto, hoy día, y volvemos al estudio del cerebro humano, sabemos, ¿no?, que existen ciertas sustancias que segrega nuestro cerebro cuando vemos a un bebé, ¿no? O que el bebé hace que se nos produzcan o sea, se mueve cierta química en nuestro cerebro al tener un contacto, ¿no?, cercano, directo con los bebés, que como especie nos llevan a protegerlos, como especie nos llevan a procurarlos, ¿no?, que nos ponen, incluso, por ejemplo, el llanto de un bebé nos pone en movimiento, aunque no sea nuestro bebé, ¿no? Y un llanto, por ejemplo, de dolor de un bebé es una cosa horrible, es una cosa desesperante. ¿Pero por qué? Porque como especie, al momento en que captamos un llanto, por ejemplo, de dolor de un bebé, nos va a alterar, nos va a poner, o sea, pilas, ¿no? O sea, ya callen ese niño, ¿no? A ver qué tiene, háganle algo, ¿no? O sea, a lo mejor el pensamiento es que se calle, pero en realidad es así, o sea, nuestro instinto es, que esté bien, ¿no? Hay que protegerlo, hay que curarlo, hay que hacer algo, que esté bien, ¿no? Entonces, tenemos ciertas condiciones como especie, o sea, decía yo hace un rato, o sea, no, seguimos siendo animales y hay cierta química en nuestros organismos que nos han llevado, pues, a proteger la especie, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos estas programaciones, tenemos ciertas predisposiciones a que el desarrollo se vaya presentando de cierta forma. Hace rato yo decía, el bebé primero va a sostener la cabeza, luego se va a sentar, luego se va a incorporar, gatear y finalmente caminar, y después de caminar correr, y después de correr brincar, ¿no? O sea, va llevando como cierta gradación. Jamás veremos a un bebé de 4 meses corriendo, por ejemplo, o brincando, ¿no? O sea, a menos que esté poseído por un demonio, no, no es cierto. Eh, sería como algo muy, pues así, de mucho susto, ¿no? O sea, que algo así sucediera, o sea, no es lo esperable. Hay ciertas condiciones de cómo se va dando el lenguaje también. El bebé empieza, por ejemplo, con los gorgoritos, lo estaremos viendo, hasta que logra formular la primera palabra, ¿no? O sea, hay toda una preparación también de las cuerdas vocales, de todo nuestro para poder pronunciar y formular una palabra. También hay todo un desarrollo. Sabemos, por ejemplo, hoy día que el niño, para la cuestión del lenguaje, primero lo comprende, antes que poderlo producir, ¿sí? O sea, un niño al año y medio entiende perfectamente lo que se le está diciendo. Y no solamente el lenguaje oral, también gestual, ¿no? O sea, desde muy pequeños. O sea, los bebés, más allá de la cuestión de la imitación de las expresiones faciales, que son estudios que han hecho con recién nacidos, de cómo van como imitando. Una cosa es eso, otra cosa ya es como comprender. Entonces, por ejemplo, un bebé de 8 meses, si alguien le habla feo, o sea, le habla feo como regañándolo, se puede poner a llorar, aunque le esté diciendo algo lindo. Eres un bebé muy bonito, muy bueno. O sea, las palabras, o sea, son buenas, pero el gesto y el tono pueden hacer llorar al niño porque decir, ay, me están regañando, ¿no? Están enojados conmigo. O sea, el niño aprende también a leer el lenguaje, sabe cuando su mamá está enojada con él, cuando está contenta, cuando le están haciendo un halago. Y también en la comprensión de lo que se le está diciendo, o sea, ya hay toda una coordinación, ¿no? Podemos confundirlos, ¿no? Como el ejemplo que puse, pero para tratar de mostrar que el niño también lee el lenguaje corporal y auditivo, ¿no? A lo mejor ahí todavía va a poder tener como dificultad o sea, cualquiera nos confundiría, ¿no? Que nos están diciendo algo bonito en tono golpeado, hasta nosotros como que nos va a tomar tiempo como analizar las palabras con el gesto, ¿no? Ahora un bebé, pues cuanto más, a lo mejor se pone a llorar, ¿no? Obviamente va a hacer mucho más influencia el tono y el gesto que las palabras. Sin embargo, no, el niño entiende cuando lo que se le está diciendo, a ver, dame esto, recoge aquello. Y estoy hablando de un niño de 1 año, por ejemplo.
aunque él no puede decir, dame esto y recoge aquello, no lo va a producir en lengua oral, pero lo comprende lo que se le está diciendo, tómate tu leche, y va a tomar su vaso de leche, ¿sí? Él o ella lo comprende. Primero comprendemos el lenguaje y después lo podemos producir, ¿no? Y entonces por eso decimos, hay cierta programación o preprogramación, ciertas condiciones en este hombre preprogramado que nos llevan a que el desarrollo vaya dándose paulatinamente de cierta forma. Hay áreas, obviamente, también más diversas, pero hay ciertos márgenes, ¿no? En que las cuestiones son esperables de acuerdo a esta programación, ¿no? A lo mejor un niño va a hablar más pronto entre más se le motive a hablar que entre menos se le motive a hablar, ¿no? Pero también, vuelvo a lo mismo, no vamos a encontrar en todo el planeta Tierra un niño de 4 meses que hable, que diga, mamá, quiero mi leche. O sea, santo susto que un bebé de 4 meses nos dijera eso, ¿no? Pero a lo mejor sí podemos encontrar un niño de 1 año, 2 meses que nos diga, mamá, quiero mi leche. Y van a ver quienes dicen, no es cierto, eso ocurre después de los 2 años. Bueno, en la mayoría. Pero hay niños que a lo mejor están más motivados a la cuestión del lenguaje o tienen más tendencias de esa área y desarrollan prontamente el lenguaje. Y hay otros que hasta los 3 años o más empiezan a armar oraciones completas. Es decir, o sea, ahí sí ya hay un margen mayor. Pero lo que ya no sería como tan esperable es que un niño de 7 años no sea capaz de decirnos, mamá, quiero mi leche, por ejemplo. O sea, ahí ya estamos ahora del otro lado, ¿no? O sea, de un lado en donde pues ya un niño de 7 años que no sea capaz de articular una frase como esta, que no es compleja y que tiene que ver con cosas pues igual de su vida, sería muy extraño. O sea, sería preocupante, algo está pasando en la cuestión del lenguaje de este niño, ¿no? Que no es capaz de formular o de expresar esto. Entonces, es decir, o sea, hay cierta tolerancia en un más menos, en un cierto margen, que podemos esperar en esta cuestión del desarrollo, que podemos esperar cierto tiempo para que ocurra. Un niño de 4 años que no camina, pues claro que preocuparía. ¿Qué pasa con el desarrollo físico de esa criatura? O sea, algo no está bien. Los 4 años no caminar, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, desde antes, los 3 años, ¿no? O sea, pero un niño de 1 año, 3 meses que no camina, no le preocupa a nadie, ¿no? O sea, es normal. Ya se soltará a caminar al año 4 meses, al año 5, al año 6, o sea, pero se sueltan a caminar, ¿no? Pero ya llegar a los 3, 4 años sin caminar, ahí sí sería preocupante, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hay ciertas programaciones. Estoy hablando, poniendo ejemplos desde lo físico, pero ya puse hace rato de relieve por la cuestión del lenguaje. Con Piaget, dentro de todos los márgenes de críticas que puedan haber a su propuesta de desarrollo y de etapas, bueno, hay ciertas cuestiones y ciertas capacidades que pues que sí logramos ver, o ciertas formas de lógica de operar del sujeto que sí logramos dar cuenta, ¿no? del procesamiento de la información, aunque hay niños que pueden tener logros cognitivos antes de la época que señalaba Piaget, ¿no? O niños que no, y que pueden incluso rebasar como esa aparente etapa y no haber desarrollado todavía ciertas áreas, pero eso no quiere decir que no se pueda desarrollar. Serán cuestiones que estaremos platicando y analizando, ¿no? Qué es lo que de repente favorece ciertas áreas en el desarrollo cognitivo o en el desarrollo físico o o sea, del lenguaje, ¿no? De las personas. Y en qué momentos quizás no es así, en qué momentos a lo mejor dentro de esta preprogramación sí nos podemos preocupar y en qué momentos no es de preocuparse, etcétera. Porque la cuestión del desarrollo pues es un tema muy flexible, muy diverso, es complejo, tiene diversas áreas desde donde analizarse, abordarse. Pero también pues los teóricos, los científicos del desarrollo pues han dado ciertas líneas interesantes de cuestiones que podemos observar y que incluso podemos analizar en nuestro propio desarrollo personal, cómo las transitamos, cómo las desarrollamos, cómo las vivimos, o en nuestro medio o en nuestro entorno, ¿no? Qué cosas están presentes, qué cosas no, dentro de toda esta complejidad, ¿no? Lo que sí es cierto es que en sentido estricto, el desarrollo de una persona a otra es diferente.
El desarrollo de cada persona es particular. Cada quien tiene su propia historia, ¿no? Y pues cada quien va construyendo día a día su propia historia hasta que termina nuestra historia, es decir, hasta el día en que nos despedimos de este mundo. Bueno, espero sea de utilidad este video. Cuídense mucho. Saludos.